Buenas tardes, muchas gracias por su presencia una vez más aquí. Hoy nos convoca la cercanía a la literatura, a la gran literatura, y lo hace por medio de una persona a la que para mí es particularmente placentero presentar. Es una compañera y al mismo tiempo es una maestra, como pronto vamos a poder escuchar. Doña Hortensia Búa es licenciada en Filología Inglesa, Filología Semítica por la Universidad Complutense de Madrid. Es profesora de inglés y de lengua española en diferentes centros de enseñanza. Es autora de novelas y numerosos cortos relatos, los cuales han recibido premios en la mayor parte de los concursos a los que se han presentado. Sobre todo, hay que destacar que es autora de la biografía María Moliner, La luz de las palabras, que ha sido presentado en congresos de bibliotecas de Castilla-La Mancha y en otros distritos también nacionales. Son muchos los entorchados que académicamente adornan a la señora Búa, a la señora doña Hortensia Búa, a la que yo agradezco su presencia aquí. Me queda por decir, entre otras muchas cosas, para abreviar, que es nacida en Toledo, tierras de la Mancha, que por algún motivo Don Quijote anduvo por allí entonces, claro. Y la presentación del libro va a correr a cargo de don Alejandro Moreno, el director de nuestra revista, a quien con mucho gusto yo ahora le cedo la palabra. Pero antes quisiera detenerme en dos extremos. Uno de ellos, por si acaso afecta a alguna persona que se marche antes de que hayamos terminado, indicar que el programa que hay previsto para el jueves próximo, en el boletín que se ha enviado, figura que su hora de comienzo es a las 8 de la tarde. Sin embargo, se ha tenido que adelantar a las 7. Esto lo digo por si alguna persona se retira, que sepa que esta información lamentablemente es errónea. Y lo otro es lo que viene a ser la segunda máxima de esta sociedad. La primera es socorre enseñando y la segunda es enciende tu teléfono móvil cuando hayamos salido. Pues don Alejandro, muchísimas gracias. Doña Hortensia, es un placer recibirla aquí y cuando quiera el señor Moreno tiene la palabra. Gracias. Buenas tardes. Voy a dar cumplimiento al primer precepto que nos ha hecho el don Antonio López y voy a apagar el móvil, claro. Bueno, pues no se deja. Ahora. Pues como ha dicho don Antonio López, hoy nos acompañan dos personas muy especiales. Una de ellas, que es la autora del libro que vamos a presentar, y otra que es un miembro brillante de la comunidad de psicólogos y psicoanalistas. Belén Rico es miembro del Ateneo, forma parte del equipo de psicología del Ateneo, es psicóloga, socióloga, psicoanalista y una larga cola de cosas más que les ahorro a ustedes porque sería abrumador. Belén Rueda va a presentar, Belén Rico, esto es el poder de la televisión. Belén Rico va a presentar desde el punto de vista psicológico el libro de Hortensia Búa, El último tren, y yo voy a presentarlo desde el punto de vista literario como escritor, más que escritor yo soy escribidor, y desde el punto de vista muy personal, porque ya les haré saber la aventura que tuve con este libro de Hortensia Búa. Así es que, Belén, cuando quieras. Muchas gracias. Bueno, pues esta es la tercera vez que tengo el honor de poder acompañar a Hortensia paseando su libro por diferentes lugares, y la verdad es que yo no me canso, lo tengo que reconocer. En una novela está la trama, lo que la escritora necesita contar, necesita sacar, necesita expresar,
pero también están los personajes. Y qué difícil es crear un personaje, hacerlo humano, creíble, de carne y hueso. ¿Cómo se hace eso? Pues construyendo los sentires. Pero ¿cómo hacer humano un personaje si no construyo los sentires? Esta novela para mí es un relato de sentires, porque sus personajes conocen el dolor de existir, de estar en la vida, de lo que significa un imprevisto, y hacer con aquello que sucede y que escribe la vida sin habernos pedido permiso, pero que la trastoca, la rompe, la hace pedazos, aquello que cambia el sabor agridulce cotidiano por un veneno penetrante que deshace hasta las entrañas. Pero no es una novela pesimista, no. Hortensia nos muestra que la vida contiene la sorpresa de encontrar lo que nos endulza la existencia solo por el hecho de saber que nos es necesario encontrarlo, que lo anhelamos y que vaya si sabremos reconocerlo al instante. Es una novela de vida real, de esa vida que nos quita y que nos da, siempre dejándonos ese margen de cambiar el juego de nuestra existencia. La partida no tiene las cartas marcadas. Los personajes de la novela de Hortensia nos muestran cómo nosotros tomamos decisiones en nuestra vida que hacen cambiar los resultados. No estamos condenados. Podemos hacer con lo que ocurre. Los protagonistas del último tren tienen una brújula con dos caminos muy perfilados, el norte y el sur. El norte es la vida y el sur el amor. Y no caben ni más destinos ni más oscilaciones. El último tren es nuestra única vida. Y si desconocemos su destino, si el tren pierde el rumbo, lo que acontece gobernará nuestros mandos. Y ahí dejaremos entonces definitivamente de ser libres. Arthur, Sol, Octavio, Linda transforman sus emociones en refinados sentires gracias a la sabia pluma de Hortensia. Con esa intuición psicológica que siempre caracteriza a los personajes de todas las novelas de Hortensia Búa. Los personajes hacen de sus movimientos a lo largo de la novela un homenaje a la libertad de decisión, a la lucha porque la pulsión de vida inunde y contrarreste con firmeza esa pulsión de muerte que el azar introdujo sin pedirnos permiso. Sus capítulos son encuentros emocionados sobre la vida, que es de lo que trata el arte de escribir. Se trata de poner palabras en la oscuridad de la vida, de iluminar un poco los sitios más oscuros de nuestra existencia. Desde la literatura o las artes no solo es más fácil llegar al público en sí, sino que también es mucho más fácil tratar temas que nos interesan a todos, y si se consigue que haya sintonía y esa diferencia de mirada por parte de cada lector, se consigue un encuentro donde lo que realmente habla es el corazón. Arthur, Sol, Octavio, Linda, los personajes nos demuestran que se puede ganar la partida, que la novela es una oda a la vida en todos los escenarios imaginables. Yo deseo terminar con una frase preciosa que no haga spoiler a la novela, que es la demostración de esa pulsión de vida que termina impregnando todo el libro y que es el ejemplo de lo que he estado intentando compartir con ustedes. He aprendido que con el amor también se pueden vivir milagros. En definitiva, la novela trata sobre el milagro de mantenerse a flote, de mantener la vida. Pessoa nos decía, porque yo soy del tamaño de lo que veo y no del tamaño de mi estatura. Así es, el libro que hoy presentamos no es extenso en cantidad de páginas, pero es muy denso de contenido y de reflexiones y de calidad literaria y está cargado de transmisiones humanas. Yo les voy a confesar un secreto. Yo he leído la novela sin tomarme un descanso. Y se lo recomiendo porque yo les aseguro que esta lectura, no solamente por su temática, sino por los sentires de sus personajes, no les va a dejar indiferentes. Gracias.
Muchas gracias, Belén. Muchas gracias por tu glosa magnífica de la novela. Y ahora les voy a presentar la novela. En el anuncio del acto de hoy pone que yo soy poeta. No hagan mucho caso, porque poeta tienen que decirlo los demás, no un letrerito. Entonces, cuando Hortensia Búa me honró pidiéndome que presentara su novela El último tren, me llevé una hermosa sorpresa, a la vez que me asaltaba la desazón que implica tal responsabilidad, por grata que sea. Pero lo más turbador fue que esa sorpresa desembocó en otra aún más inquietante. Había olvidado por completo el contenido de la novela. Esto me sorprendió tanto que no me dio tiempo ni a avergonzarme. Yo lo había leído hacía escasos meses y no acertaba a comprender qué caminos había recorrido el proceso de un olvido tan abrumador. De manera que volví a zambullirme en sus páginas, ansiando desentrañar el enigma, y lo hice con talante policial, apuntando los títulos de cada capítulo seguidos de una frase que resumía su contenido. Tenía que seguirle la pista al olvido. Llevaba más que mediada la lectura cuando empezó a desvelarse el misterio. Dicen los expertos en mnemotecnia que tendemos a olvidar aquellas cosas que se insertan en una lógica y recordamos mejor las que aportan algún elemento sorprendentemente absurdo. En El último tren todo sucede con tal naturalidad, es tan lógico lo que les pasa a los personajes, que el lector, más que observarlos vivir, se pasea entre ellos, incluso a riesgo de sentirse a veces un intruso. Y natural no significa ni mucho menos apacible. Desde el principio la narración está salpicada de estruendo, violencia y múltiples heridas en los cuerpos y en las almas, como ocurre a menudo con el amor. Ahí reside la genialidad de Hortensia, en haber sabido con estos mimbres tejer una novela de amor. ¿De amor? Sí, de muchos amores. Amores trenzados, como es inevitable, con el dolor. La trenza de los amores en El último tren parte de los padres del protagonista. Pasa de estos a David, el hijo muerto, recurre a Arthur y Dulce, se enrosca en torno a Salamanca, salta de Linda a Arthur, vuela de Linda a Octavio, brinca de Sol a Arthur, y cada vuelta de la trenza lleva aparejadas hebras de dolor, dolor de abandono, dolor de incertidumbre, dolor, como no, de celos. Como decía mi paisano Aben Hassan, el amor está tan lleno de matices como el collar de plumas que rodea el cuello de las palomas. Y el dolor también lo está. Y más que nunca, cuando es capaz de engendrar amor a través de la resurrección. Resurrección que se opera cuando amor y dolor se atraen y se rechazan uno a un tiempo como dos formidables imanes. Es entonces cuando aparece, reptando malvada, la sierpe de la duda. De nada vale pretender combatirla con armas científicamente racionales. El corazón y la razón batallan en listas diferentes. Avisa el maestro Machado. Dice la razón: tú mientes. Y contesta el corazón: quien miente eres tu razón, que dices lo que no sientes. La razón: nunca podremos entendernos, corazón. Y el corazón: lo veremos. Y lo vemos, vaya si lo vemos. Vemos al corazón ganando la partida. Vemos la duda sazonando los amores tiernos y oyendo de los amores maduros. Es todo tan natural que no deja más pozo que el sosiego. Por ese camino tal vez llegue el olvido. O quizá el olvido venga al trote como el lobo, de que El último tren tiene la capacidad sutil, como el viento de Madrid, ese que mata a un hombre y no apaga un candil, de remover vivencias que pretendemos olvidar. Les animo a que lo averigüen viajando en El último tren, en esta memorable novela. Muchas gracias. Hortensia, tuya la palabra. Tienes la palabra. Pues, en primer lugar, muchísimas gracias a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. No me he dejado nada, ¿no? No, salió entero.
representada aquí pues por Antonio López, el director de actividades culturales, al que agradezco muchísimo que me haya introducido en este programa y me dé la oportunidad de presentar aquí mi novela, y Alejandro Moreno Romero, magnífico poeta, aunque él es muy modesto, pero también estupendo escritor de unos relatos matritenses extraordinarios que yo les aconsejo leer. Se llaman así, Relatos Matritenses. Y él es de Lucena, Córdoba, pero bueno, conoce Madrid hasta las entretelas, y no solamente Madrid, los sitios, los barrios, sino el arraigambre de los tipos madrileños. Os lo aconsejo, ¿eh? Alejandro Moreno Romero, Relatos Matritenses. Añade la coletilla, para setentones de buen ver. Bueno, pero es que yo no estoy de acuerdo con eso, por eso no lo he dicho, porque leyendo los relatos es que son muy actuales, es que son, hay 2 o 3 que pueden ser eso, pero el resto realmente son para gente joven. Vamos, yo recuerdo... Pues muchas gracias, me lo apunto para la próxima. Pues de verdad que, pues muchas gracias. Yo antes de empezar bueno, muchísimas gracias, por supuesto, a todos vosotros que habéis venido a escucharme. Es un acto de generosidad que yo agradezco infinito, porque el tiempo es de las cosas más valiosas que tenemos los humanos, y el que me dediquéis vuestro tiempo aquí, pues yo lo valoro muchísimo. Me gustaría que veáis un pequeño tráiler, videotráiler, muy cortito, son 2 minutos, que me hizo la editorial, para que, bueno, pongáis un poco, bueno, lo que han querido es poner en fin, lo que es un videotráiler, hay unas imágenes. La verdad es que yo no me imaginaba así a mi protagonista, pero bueno, así es como le han puesto en el videotráiler. A ver, ¿lo puedes...? A ver. Arthur Kimball, profesor de inglés, sube a un tren en la estación de Alcalá de Henares la mañana del 11 de marzo de 2004. Se dirige a Madrid, donde planea encontrarse con su amigo Octavio. Sin embargo, el destino se encargará de deshacer sus designios. En esta nueva novela de la autora Hortensia Búa Martín conviven la historia, el amor y la psicología. El lector se verá inmerso en una sensación de avance continuo y rítmico semejante a la que se tiene cuando se viaja en tren, lo que facilita adentrarse en la historia. Un estado casi de letargo que permite avanzar hacia atrás en el tiempo y que da pie a la construcción del pasado de los personajes de una manera fluida. Ya a la venta en lecla.es. Bueno, pues después de esta pequeña introducción visual, digamos, y agradecer otra vez a mis presentadores, tanto a Belén. Belén es una magnífica psicoanalista, que además tengo que decir una cosa, Belén se conoce a mis personajes mejor que yo misma, ¿eh? Me lo ha demostrado en diferentes presentaciones, porque también se va renovando, pero es que a veces cuenta cosas que yo no me imaginaba de ellos, y ella los conoce mejor que yo, es lo que puedo decir. O sea, ella se conoce mejor a mis personajes que yo misma. Y bueno, lo que digo a Alejandro, exactamente lo mismo. Alejandro tiene una empatía para calar todas las facetas del ser humano increíbles, y eso, si lo leéis, que yo os aconsejo que lo hagáis, lo podéis. Es un placer además, porque es muy ingenioso y es muy inteligente. Entonces su prosa y su poesía, también he leído poesía, están llenas de todo eso, de esa gracia de Ibn Hasan de Córdoba, filosófica también. Muchas gracias. Bueno, pues yo, para empezar, voy a decir lo que dice Ortega y Gasset, que toda vida es una novela. Eso dice nuestro filósofo, Ortega y Gasset. Yo creo que es cierto, y precisamente es así porque podría decirse que la novela es un reflejo de personas anónimas, de personas de a pie, porque ahí tenemos a la historia con mayúsculas, dando paso pues a personajes, a reyes, a emperadores, a descubridores, a gente descubridores de penicilina, o sea, a todo tipo de gente importantísima. Sin embargo, la gente de a pie tiene refugio en la novela. Nos lo dice muy bien Pirandello cuando escribe esa obra de teatro que se llama 6 personajes en busca de autor. Por cierto, que en mi novela son 6 personajes, curiosamente.
O sea que igual que a Pirandello lo han buscado 6 personajes, a mí también me han buscado 6 personajes, a él lo encontraron y a mí también me han encontrado. Curiosa coincidencia, el número 6, que no lo sé si hay algún número, no sé si Antonio nos puede dar alguna pauta de la numerología, de la representación del número 6 que tiene. El número 6 parece, así dicho, No, porque él es matemático. Que tiene la importancia de que es el primer número perfecto, el número que es la suma de sus divisores, 3 más 2 más 1, que son 6. Y es una pura leyenda, ¿verdad? Hay quien decía que Dios creó el mundo en 7 días, precisamente pues por tomándose el descanso, porque 6 era el número perfecto, precisamente. Esto viene a resaltar lo que decía, según parece, San Agustín. Pero bueno, lo he intentado investigar y no hay una demostración de que así sea. Pero que si el número 6 tiene alguna importancia así, a bote pronto, sin estar previsto que iba... Es que es el primer número perfecto que encontramos en la serie de números naturales. Y esto tiene, los números estos, que son iguales a la suma de sus divisores, tienen su gran trascendencia. La humanidad ha dedicado muchísimo tiempo a buscar cuántos números perfectos hay. No quiero ocupar más tiempo porque hemos venido a escuchar lo de los trenes. No, él es un... Bueno, todos sabemos a qué tren nos referimos, pero yo desde luego me subiría en cualquier tren cuyos vagones sean los capítulos de lo que haya escrito la señora. Muchas gracias, Antonio. Antonio es un magnífico matemático al que le he oído una conferencia recientemente sobre un personaje, un matemático interesantísimo, que fue el primer matemático que le hizo la carta astral a Jesucristo, ¿no? Sí. Bueno, muy interesante. Históricamente ha habido gente que ha hecho horóscopos, pero en principio Gerolamo Cardano, que era el personaje al que se refiere nuestra conferenciante, estuvo detenido por haber hecho un horóscopo a Jesucristo. Cosa extraña, porque Gerolamo Cardano vivió en 1500 y claro, hacer un horóscopo a alguien que ya se sabe lo que ha pasado en su vida, pues puede parecer que es otra cosa. Pero en fin, el tema es distinto. Muy bien. Bueno, pues como os estaba diciendo, la novela se le podría considerar una perfecta anfitriona, porque es la que convierte su lugar, su casa, en un albergue para todos esos seres anónimos a los que da acogida. Entonces después, esa especie de nigromante, de mago, que es el escribidor de novelas, pues les imagina, les inventa una historia aderezada, casi siempre, con ingredientes de su propia vida, lo que le da a la novela el valor de la credibilidad. Si seguimos con Ortega y Gasset, Ortega y Gasset dijo también aquello de yo soy yo y mi circunstancia. Pues bien, Arthur Kimball, que le hemos visto, lo hemos visualizado, yo no me lo imaginaba así, porque en mi novela tiene ojos azules y aquí los tiene marrones, pero bueno. Pues Arthur Kimball, que iba en ese tren, ese día, este año se cumplen los 20 años de ese 11 de marzo de 2004, Arthur Kimball, al igual que todos los pasajeros que iban en ese tren, pues se encontraron con esa circunstancia, se les echó encima esa circunstancia. Ocurrió aquí esa circunstancia que se le podría llamar un imponderable. Esa es la palabra española que define un poco estas circunstancias imprevisibles y que no puedes hacer nada por evitarlas, ¿no? Ocurría lo que John Lennon le advierte a su hijo en esa canción tan bonita que se llama Beautiful Boy, que se la dedica a su hijo cuando ese hijo que ha tenido con la japonesa Yoko Ono. Entonces le dedica esta canción y le dice algo así, le dice exactamente, dice: antes de cruzar la calle, dame la mano, porque la vida es lo que nos ocurre cuando estamos ocupados haciendo otros planes. Yo estoy convencida de que todos los pasajeros que venían de Alcalá de Henares en esos trenes que venían a Madrid, venían haciendo sus planes, porque el ser humano, pues es eso lo que hacemos, ir hacia adelante, haciendo camino, como dijo Machado, y haciendo planes, seguramente. Entonces esa realidad se les echó encima. Pero la frase de Ortega tiene una segunda parte que nunca se dice. Dice: yo soy yo en mi circunstancia, y si la salvo a ella, me salvo yo. Desde luego hubo 192 pasajeros que no consiguieron salvar esa circunstancia suya, no consiguieron. Otros, sin embargo, lo consiguieron, con ayuda psicológica, exactamente.
Y Arthur Kimball representa a todos los que sí consiguieron salvar su circunstancia, remontándola, superándola, ¿no? Arthur, desde luego, vivió aquella circunstancia en primera fila, iba en el tren. Pero los demás personajes, el resto de personajes, los 5 siguientes personajes de la novela mía, lo vivieron, pero lo recibieron un poco como efectos colaterales. La psicóloga Sol ayudará a quitarle las espinas a las secuelas de esa circunstancia tan traumática que, como demuestro, es una de las cosas que yo creo que se puede... hicieron lo que dice Ortega, lograron salvar su circunstancia, ¿no? Y entonces por eso se salvaron ellos también, ¿no? Y luego aparece otro personaje, que es Madrid, en esta novela. Yo creo que aquí hay que decirlo, en este lugar. Yo creo que Madrid es muy importante en esta novela. Madrid, ciudad que el día 11 de marzo del 2004 era una ciudad enlutada, una ciudad doliente, desgarrada, derramando lágrimas sin parar sobre unos paraguas multicolores. No sé si os acordáis, es una foto que recorrió todos los periódicos del mundo, porque yo me metí en internet y miré la prensa en esos días en todo el mundo, y esa foto, curiosamente, de los paraguas, y a mí esa foto me recordó, me gusta mucho el cine, y había una película francesa que se llamaba Los paraguas de Cherburgo, no sé si la conocéis, muy bonita. Entonces yo, mirando esa foto, yo pensaba, los paraguas de Madrid, ¿no? Porque esos paraguas de Madrid que me recordaban, ya os digo, esa película, esos paraguas que dieron la vuelta al mundo en instantáneas, que recogían ese duelo de la despedida en aquella tarde de lluvia y lágrimas, porque Madrid también lloró. Madrid, yo creo que lloró a cántaros, y se cumple lo que dijo también Ortega, que los seres inanimados también tienen sus logos, ¿no? Él escribió, de hecho, un libro que se llama El Logos del Manzanares, ¿no? Porque efectivamente Madrid tiene sus logos, tiene su ser. Madrid es una ciudad acogedora, Madrid es una ciudad madre, porque en ella todos se sienten acogidos, ¿no? Además, bueno, Madrid viene del árabe. Aquí tengo un compañero que fue compañero mío de Semíticas, Jorge. Y bueno, Madrid, corrígeme porque tú eres más experto que yo, por lo menos has seguido en esa brecha. Yo luego me fui por el inglés y por otros caminos. Pues Madrid en ella tiene ma, que ma significa agua en árabe. Ma es agua. Entonces Madrid es un sitio rico en agua, ¿eh? Entonces el agua es fuente de vida, el agua es vida. Cuando venimos al mundo salimos del líquido amniótico, nacemos entonces Madrid es una ciudad madre. Y bueno, luego tenemos aquí una mexicana, que eso de madre también lo decís mucho los mexicanos, ¿no? Eso está madre, ¿no? O padre, también decís padre, ¿no? Madre. Bueno, pues yo creo que Madrid es una ciudad acogedora, y Madrid, lógicamente, después de esa circunstancia que todos vivimos, mucha gente nació en esa época y tiene ya 20 años, o sea, es que es curioso cómo pasa el tiempo, ¿no? Pero Madrid está en el corazón de todos los personajes, en Madrid está en el corazón de todos. En el de Octavio, que es un médico que se va a Nueva York un año a hacer un máster, digamos, a hacer un posgrado, y le ofrecen, porque es brillante, y le ofrecen allí un trabajo, pero no se queda porque se da cuenta de que le tira mucho Madrid. Y Madrid es una ciudad que tira mucho, es una ciudad que tiene atmósfera especial, es una ciudad que te impregna con su ritmo, con su tono, con todas las cosas que ocurren en esta ciudad tan caliente, tan calurosa, tan acogedora. Los demás, Linda, por ejemplo, que es otro personaje, que es la hija de Arthur. Linda nació en Madrid, es madrileña, pero su padre, ella no lo sabe por qué, porque no se lo explica, sin darle ninguna razón, la ha llevado a Estados Unidos con su madre, a New Jersey, con su abuela, con la madre de Arthur. Y ella, cuando vuelve por esa circunstancia, la circunstancia de que su padre está ingresado y está en coma, porque se pasa un mes en coma, Arthur, pues se da cuenta de que ya no quiere volver, se quiere quedar en Madrid. Ya se siente madrileña, porque ella dice, yo es que he nacido en Madrid, ¿por qué me han quitado de aquí? Yo he sido una exiliada, ¿no? Es que me han exiliado, sin quererlo. Entonces ella ya decide, ya tiene 19 años, ya es mayor de edad, ya decide que ya no la van a arrancar de Madrid, ya va a estar siempre en Madrid. Sol, por su parte, la psicóloga,
que vive cerca del hospital donde es psicóloga clínica, en los paseos que da para hacer sus tratamientos psicológicos, para quitar el trauma a todas estas personas del accidente, de este malogrado incidente, va paseando por Madrid y se da cuenta de que Madrid le anima, se da cuenta de que la atmósfera de Madrid le insufla también unos ánimos importantes. O sea, que Madrid está en las venas de todos los personajes. Y luego, por ejemplo, Arthur también, cuando tiene que concretar una cita amorosa, pues la concreta en el Retiro, que es un sitio precioso y es un sitio también muy, muy bucólico, ¿no? Muy romántico. Es decir, que Madrid es una ciudad que se podría decir, según las palabras de Ortega, que tiene un ser, tiene un logos en esta novela también igualmente. Y luego también en esta novela se habla mucho de sueños. Los psicoanalistas los sueños los valoran mucho por su capacidad reveladora. Pero bueno, la capacidad reveladora de los sueños ya está en la Biblia, porque el faraón buscaba a alguien que le interpretara aquellos fatídicos sueños. Y al final lo encontró y fue José el que le interpretó los sueños, ¿no? Y ya el faraón le premió porque se quedó contento de su revelación. María Zambrano, que tiene un libro que se llama Los sueños y el tiempo, dice en ese libro: lo vivido y olvidado pide una oportunidad a los sueños para renacer, para ser otra vez. Es decir, lo que nosotros hemos vivido muy rápidamente muchas veces, el sueño te hace recapacitar sobre ello. Te dice, oye, recapacita sobre esto porque lo has pasado muy de largo. Y entonces, si se sabe interpretar, es muy valioso la misión reveladora que tienen los sueños. También en esta novela, aparte de sueños, porque lógicamente con el personaje de Sol, de que interpreta los sueños, pues hay muchas reflexiones sobre la violencia. Arthur, que le gusta mucho reflexionar, dice que la violencia es como una especie de antorcha que se pasará de generación en generación. Él, como es muy amante de Cervantes, al que evoca frecuentemente en la novela, siempre está evocando a Cervantes, dice que además ha vivido también muy de cerca la violencia, Arthur, porque hay un hermano suyo, David, que ha muerto en la guerra de Vietnam. Y entonces él reflexiona sobre las guerras y se pregunta que qué diferenciaría esa batalla de Lepanto de la que Cervantes se sentía tan orgulloso, porque Cervantes se sentía muy orgulloso de ser soldado, de haber estado en la guerra de Lepanto. Entonces él se pregunta, ¿qué diferencia esta guerra de Lepanto de las guerras después? Y entonces en el Quijote hay un párrafo en el que Cervantes nos explica un poquito, dice: bien hallan aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de aquestos endemoniados instrumentos de la artillería a los que no dejan de dar premios en el infierno. Fijaos la capacidad predictoria de Cervantes, que ya se daba cuenta de que las guerras estaban degenerando. Ya no eran esos combates de caballeros con el escudo, con la espada, con el yelmo, esos en que se batían cuerpo a cuerpo, que eran más épicos, ¿no? Ya la guerra, él habla de la artillería, que eso sería un pecado venial para todos los espantables instrumentos que se han seguido desarrollando en el tiempo, ¿no? Cervantes echaría las manos a la cabeza de todas las cosas que hay ahora, ¿no? Que supuestamente no dejan de darles premios en el infierno, ¿no? Él rememora esos combates antiguos y efectivamente él el personaje de Arthur reflexiona mucho sobre la violencia y desde luego él dice que la violencia, la degeneración máxima de la violencia sería ya el terrorismo, porque el terrorismo ya sería ya la degeneración de la guerra, ¿no? La degeneración de la guerra sería el terrorismo, porque ya es el terror por el terror. Y además él lo ha vivido en primera persona, porque ha podido morir y no ha muerto, pero ha podido morir. Y bueno, esta es un poco lo que yo os cuento de mi novela. Los que la hayáis leído, si queréis, podéis preguntarme. Yo os invito a que me preguntéis, vosotros que la habéis leído, porque muchas veces te miras mejor cuando en el espejo de tus lectores que tú misma. O sea, es mucho más enriquecedor que tus lectores te digan lo que han visto, ¿no? O sea, que si tenéis alguna pregunta que hacerme, pues yo os lo agradezco muchísimo. Voy a empezar yo, porque me estaba muriendo de ganas
Hortensia, tú antes empezaste escribiendo muchos cuentos. Sí, muy cuentista. No, muy ¿Y cuentista, cómo? Ya no quería yo decir. No quería decir que era una cuentista, pero ya que lo has dicho tú muy bien. ¿Cómo pasaste de la novela, del cuento a la novela? Te lo digo porque yo he escrito algunos cuentos y me cuesta muchísimo trabajo meterle mano a la novela, porque no tengo resuello para seguir, se me acaba enseguida. ¿Cómo lo hiciste? Pues mira, la verdad es que yo tengo que agradecer muchísimo ese salto que tú dices. Yo tampoco lo hubiera hecho, pero el que me dio el empujón fue Josefina Aldecoa. Josefina Aldecoa leyó un relato mío que se llamaba Negro sobre Rojo, sí, que fue premiado con el premio Ana María Matute de relato. Y yo es que le había hecho una entrevista a Ana María Matute en una revista de internet que se llamaba Aledaños de la Literatura. Le hice una entrevista y entonces ella me preguntó si yo escribía y le dejé ese relato. Y recuerdo todavía que me llamó un día a casa, un domingo además, que yo no me lo esperaba, que un domingo no esperaba. Y era ella, dice, soy Josefina Aldecoa. Dice, mira, es que te tengo que decir una cosa. Dice, mañana pásate por ella tenía un colegio en la calle Serrano que se llama Colegio Estilo, y ahí le hice la entrevista y me dijo, pásate que te tengo que decir, porque es que yo he leído el relato y me ha encantado. Dice, pero es que en este relato hay una novela. Y bueno, me pasé al día siguiente y me dijo, mira, tienes que escribir una novela. Y yo dije, Josefina, yo no sé escribir novelas. Y dice, pero es que yo aquí veo una novela, tienes que escribir una novela. Y bueno, así fue como empecé. O sea, es como cuando no te atreves a tirarte a la piscina, pero te pegan un empujón, ¿no? Sí, también. Eso pasa. Y así fue como escribí yo la primera novela, que no me la pudo leer Josefina, porque ya cuando yo se la fui a llevar a su hija Susana al colegio ya me dijo Susana que su madre estaba ya muy mal, ya no conocía prácticamente ni a ella ni a su nieto, ya que no, era absoluto, no. Y bueno, ya no me pudo leer la novela, pero la novela que escribí a partir de ese relato, que fue la primera novela, se llama Madrid Blues, la extranjera, y la escribí por ese empujón que me dio Josefina Aldecoa. Y curiosamente hay otra coincidencia aquí, que la vida está llena de coincidencias. Esta novela, El último tren, viene de un relato. Yo escribí un relato porque no he hablado de ella, pues así aprovecho. El único personaje real de esta novela es una chiquita, una enfermera, que esa sí que es un personaje real, que iba en el tren leyendo un libro de Harry Potter. Era una enfermera que además no tenía que ir en ese tren, porque le cambió el turno a una compañera suya que iba a hacerse una ecografía, porque estaba embarazada. Y entonces le cambió el turno a su compañera y ella pues iba esa mañana, no tenía que ir, pero fue. Y claro, murió, esta niña murió. Y como luego en la prensa española tuvieron la generosidad, yo creo, muy bien, además lo hicieron en todos los periódicos, de hacer una pequeña reseña de cada uno de los 192 fallecidos en el atentado, pues yo, leyendo todos, esta mujer me llamó la atención. Una enfermera que va leyendo un libro de Harry Potter, y además, bueno, es lectora. Entonces yo le daba vueltas y escribí un relato que se llamaba Cambio de turno, se llamó. Entonces yo en ese relato, pues, decía cosas de ella. Era una chica muy inquieta, se apuntaba a yoga, se apuntaba a baile, le gustaba. Total, que yo ahí en Cambio de turno hice un relato rememorando, hablando un poco de ella y tal. Le presenté ese relato a un concurso que había en el Ayuntamiento de Barajas y gané, quedó seleccionado, o sea, quedó ganador. Y me lo publicaron en un libro que se llama Relatos ganadores del Ayuntamiento de Barajas. Y entonces, bueno, pues no sé si me acordé de Josefina en este momento o qué. El caso es que yo quería contar más cosas de este hecho. Y entonces, bueno, pues empecé y así fue como estos 6 personajes me encontraron y yo me encontré con ellos y así fue como nació esta novela. Es decir, o sea que creo que contestaba a tu pregunta, ¿no? Sí, perfectamente. Pues anímate. Como ya estaba animado. Lo que pasa es que se me acabó el empuje. Tenía yo un relato sobre un cuento, sobre una historia del tiempo de Harun al-Rashid. Y empecé a escribir y me dijeron eso, oye, es que hay una novela. Yo, pues ahora mismo voy a escribir una novela. Me metí incluso en
en un curso de novela y tal, pero llegué a la conclusión de que no tenía yo cuerda para novela. A lo mejor lo intento otra vez, ¿eh? Bueno, pero con las poesías tan bonitas que escribes, yo querría, yo no puedo escribir tus poesías. O sea, los poetas tenéis María Zambrano dice que la poesía, ella lo llama, es el antecedente de la revelación, es la inspiración. Y la inspiración poética viene del Olimpo directamente, y no a todo el mundo le toca, ¿eh? Y a ti te ha tocado, o sea que bueno. Yo la verdad es que no lo sé, porque yo cuando he escrito poesía, que hace mucho tiempo que no la escribo, cuando he escrito poesía la escribía porque no me quedaba más remedio. O sea, es como cuando te pica la espalda que te tienes que rajar con lo que sea, ¿no? Y entonces eso es lo que pasaba, que no tenía más remedio que escribirla. Ahora ya, después empecé a escribir en narrativa y me divertía tantísimo que con la poesía se pasa muy mal, se sufre muchísimo. Y bueno, para sufrir ya está el telediario. Entonces me dediqué a escribir narrativa y ahí estamos todavía. Pues muchas gracias, Hortensia. Silvia. Buenas tardes, enhorabuena por la novela. Muchas gracias. Y me alegro mucho de que hayas incluido a Madrid como protagonista. A mí me llama mucho la atención los finales de la novela, entonces no he leído El último tren, pero yo quería saber, ¿el final llega según vas escribiendo la novela? ¿Tienes varios pensados? ¿Cómo decides el final? Gracias. Pues no te creas que se decide tan fácilmente. Yo les pregunto mucho a los personajes, les voy preguntando. Yo me hago amiga de los personajes, es lo primero que hago, porque yo no soy nada matemática, porque yo, por ejemplo... porque yo sé que hay novelistas, por ejemplo, hay un novelista maravilloso que yo no sé, nunca lo he oído, pero seguramente yo creo que lo hace así, Javier Marías, el hijo del filósofo, que es buenísimo, que yo creo que él sí que hace estos proyectos porque él es bastante metódico y tal, pero yo no soy metódica. Yo lo que me rijo mucho, yo profundizo mucho en los personajes. Yo siempre que he intentado escribir una novela haciendo eso de hacer una especie de esquemas matemáticos de cuadros, los personajes me quedan sin vida. Entonces yo lo que hago es coger a cada personaje y hacerle un retrato en profundidad y hablar con cada personaje y entablar conversaciones con ellos. Y entonces así es como yo consigo avanzar en la novela. Me ayudan ellos, son los personajes que me ayudan. Y los finales, pues sí, hay veces que se tienen varios finales y eliges uno. Sí, pasa eso a veces. Sí, pasa. Pero sí, luego al final vence uno. Es como cuando tienes que decidir una cosa, lo que te vas a comprar o lo que vas a hacer, que al final tienes que... Pues eso es lo que a veces ocurre. Pero yo no soy metódica, repito, no soy ejemplo de método, para nada. No hay lo una sé. cosa que sí me gustaría preguntarte, Hortensia, porque los personajes son, como yo quería explicar, tan humanos, que al final... que son tan humanos los personajes, están tan redondeados, tan de carne y hueso, bueno, hablo alto, sé que el momento histórico sobre el que se desarrolla la novela es un momento muy impactante, ¿no? Pero al final parece como que ese momento histórico sobre el que tú lo basas, o que es la justificación de la novela, llega a no tener importancia. Porque la importancia está en el desarrollo de cómo los personajes van haciendo la vida, o van haciendo con la vida, con el imprevisto, con lo que ha ocurrido. Entonces, a mí me gustaría saber si tú esto ya le dabas vueltas a escribir una novela donde hubiera unos personajes que luchaban por la vida, y ha sido una justificación el tema, o realmente el tema te impactó tanto que te llevó a escribir los personajes. Realmente la semilla, digamos, fue la chiquita esta de la que os hablo, la enfermera. Esa fue la que me dio la mano, digamos, para entrar en este tema, porque yo no soy historiadora ni cronista, yo intento escribir novela.
Entonces ella quizá fue esa semilla que luego va creciendo. Y otra cosa que yo también quería hacer, por eso de ahí Arthur Kimball, este que habéis visto aquí, es que yo quería rendir un homenaje a los hispanistas, porque yo he tenido profesores muy buenos que sabían de literatura española mucho mejor que cualquier español. Y bueno, luego leyendo me he enterado de que hay universidades americanas con unos departamentos de español extraordinarios, hay congresos de español en Estados Unidos, congresos de lengua española y congresos de literatura española, y aquí eso no se sabe, y esta gente sabe mucho más de nuestra cultura, de nuestro arte, mucho más que nosotros mismos. Y yo quería rendir un homenaje a estos hispanistas. Y yo ahí entonces he investigado, he leído también a Américo Castro, que es un hispanista importante. Américo Castro dio clases en la Universidad de Princeton, por eso mi personaje, Arthur Kimball, es de New Jersey, pero ha estudiado en Princeton. Su padre, de hecho, fue alumno de Américo Castro, y él fue alumno de Rafael Lapesa, que fue también otro profesor allí en Princeton. Y bueno, pues a veces varias cosas se unen, y yo quería, por eso en la novela yo hablo mucho, a veces me pongo un poco pesada, según me han dicho, con Cervantes, yo lo sé, pero a mí Cervantes es un escritor que me apasiona, porque yo soy castellana manchega, y yo he paseado, una cosa que me asombra muchísimo, es que yo leyendo el Quijote, hay veces que yo he paseado por caminos de la Mancha y he visto esos arrieros, a esos saltimbanquis, a esa gente que va de pueblo en pueblo. Yo de pequeña todavía, yo he ido de pueblo en pueblo y he visto a esas personas, me he encontrado con esas personas que se encontraba Cervantes en su siglo. Entonces a mí me llama la atención, y por eso la verdad es que yo leyendo el Quijote me lo leo muchas veces, porque me siento muy a gusto leyendo, porque viajo por mi tierra, viajo por Castilla. Y por eso, la verdad, quizá por eso me pongo un poco pesado con Cervantes, que yo lo sé que es cierto, y se pone pesado mi personaje, que es el que... Y se lo dice su hija, porque cuando llega su hija, cuando llega de América, claro, ella ya está en Estados Unidos con su abuela, que está trabajando, está estudiando, y llega y dice: Dios mío, papá, ¿pero qué te pasa? Dice: ¿de qué batalla has salido? Y le dice: sí, pues yo estoy como Cervantes, que él perdió un brazo, y yo más o menos he salido como de la batalla de Lepanto, le dice. Y le dice su hija, dice: ya estás con tu dichoso Cervantes. le dice la hija. O sea que sí, hay un poco cuando empiezas a escribir una novela también hay un poco de misterio, porque como te pasas día y noche pensando en lo mismo, escribiendo muchas cosas, pues llega un momento que se te abren como caminos nuevos, que no sabes por qué y se te abren. Eso yo creo que también pasa cuando escribes un relato, ¿no? Eso pasa en el relato. En el relato hay que tener mucho cuidado, porque hay veces que los personajes terminan haciendo lo que les dé la gana. Pero bueno, ¿qué hace este? Si yo no quería escribir esto. Y él sigue para adelante, hay que pararlo en seco y dice: no, tú por aquí. Y cuesta trabajo porque es como cortarle la oreja a un hijo. Dice: es que no me gusta la oreja de mi hijo, pero menos se la corte. Y sin embargo hay que cortar por ahí y seguir por donde uno quería, no por donde quería el personaje. Sí, la verdad es que la vena irónica y divertida que tiene Alejandro es maravillosa. A mí, leyendo sus relatos matritenses, bueno, tiene después otro libro posterior, que ¿cómo se llama? Pues el siguiente relato matritense. El siguiente tengo uno que se llama Cuentecillos Malvados. Cuentecillos Malvados. ¿Ese lo he leído yo? No, me parece que no. Ha salido. Parece que no. No lo he leído yo todavía. Pues es muy divertido, la verdad es que yo os lo recomiendo, si lo podéis leer, os lo recomiendo, porque los cuentos que tiene... Está ahí fuera. Está ahí fuera, ¿eh? Así que, pues, no sé, ¿qué veréis hacer? Bueno, pues nada, adelante. Bueno, Belén colabora. Hemos colaborado juntas en varias publicaciones. En la última que hemos colaborado, ¿cómo se llama? La publicación que hemos colaborado ambas en este libro, no recuerdo, es que no me acuerdo el título, se me ha olvidado. ¿Era este del exilio, mujeres, escritura? No, que ya hablé, no, yo ya hablé de María Teresa León, pero luego ha salido otro libro que también hemos colaborado ambas, no recuerdo ya cuál era. Se me ha olvidado totalmente, se me ha olvidado.
Yo no escribo libros sola, todos son colaboraciones. Bueno, pero tiene muchas colaboraciones. Tiene muchas colaboraciones, tiene muchas colaboraciones, muchas, y muy interesantes además, muy interesantes. Es una gran psicóloga, mucha gran psicoanalista. Muy bien. Pues estoy a vuestra disposición. Bueno, yo quería, ya me paso a preguntar a gusto de la confianza, ¿en qué nuevo libro estás trabajando? Pues es que eso da muy malfario, ¿no? Contar los problemas. Y yo soy muy supersticiosa. Sí, estoy por ahí escribiendo cosas. Yo al principio cuando lo que hago es escribir mucho. Tengo cantidad de cuadernos y luego, ¿sabes qué pasa? Que los pierdo, no entiendo mi letra, bueno, me ocurren unas cosas muy... Pero sí, estoy escribiendo cosas, no sé lo que saldrá, pero estoy escribiendo. Una última porque veo que no se decide nadie. A preguntar, una cosa, Hortensia, ¿cuál dirías tú que es el eje de tu novela? Bueno, mira, yo no soy gallega, pero tengo apellido gallego. ¿Cuál dirías tú que es el eje de mi novela? Pues yo creo que el eje de tu novela es ¿cómo diría yo? El amor inquieto de entrada y salida que no pueden... el amor que es como el amor, claro, que atreverse atreverse a obligarse a estar áspero, tierno, liberal, esquivo, exaltado, alentado, mortal, difunto, vivo, eso es el eje de tu novela. Es una serpiente que va corriendo por todo el... Lo que pasa, esto tiene un peligro grave, porque el otro día leía una frase que me dejó totalmente planchado. Un autor del siglo XVII, un tal Angelus Silesius, dice, a mí me inquietaba antes que no sé quién soy, pero es que ahora lo que me inquieta es que no soy quien sé. Y eso sí que es inquieto, eso sí que es inquietante. Pues una cosa así me pasa a mí con tu novela, que termino no sabiendo, no sé si no sé quién soy o no soy quién sé. Pues ya somos dos. Mira qué bien. Sí, es que yo prefiero que me analizar yo, porque, bueno, no sé, además, eso también te pasará, supongo, a ti. Tú a veces escribes y luego cuando te leen, la persona que te ha leído interpreta cosas totalmente diferentes. Claro. Eso es, bueno, eso a lo mejor es un resabio de poeta. Sí. El poeta, si os das cuenta, el poeta lo que hace es tañer las palabras como si fueran un instrumento y luego los que lo oyen, cada uno oye su música. Entonces, ese es quizás lo que más une al cuento con la poesía. Con la poesía, efectivamente. Es lo que más une al cuento con la poesía, que tú dices cosas y la gente interpreta otras. Dice, ¿cómo has dicho esto? Y dice, ¿qué he dicho? Pues has dicho esto, no, eso lo habrá dicho el personaje, yo no lo he dicho. ¿Y qué devoluciones has tenido hasta ahora de las personas que te han leído? ¿Alguien te ha comentado? La verdad es que he tenido muy buena acogida, estoy muy contenta porque he tenido muchos encuentros con lectores y la verdad es que estoy muy contenta porque me he sentido muy bien acogida. Hay una cosa que se me había olvidado y me ha venido ahora a la cabeza, una cosa que me dijo Josefina y me he acordado por lo que tú has dicho. Josefina me ha dicho, mira, para mí es mucho más difícil escribir un relato que escribir una novela. Claro. Eso me dijo Sofía. Eso como para animarme, ¿sabes? Dice, si tú eres capaz de escribir un relato, eres capaz de escribir una novela. Seguro. Dice, porque es que un relato, es verdad, escribir un buen relato es muy difícil, es como un poema, es lo que me he acordado. Es como Chesterton, que le decía a un amigo, perdón usted que le escribo esta carta tan larga, pero no tengo tiempo de escribirla más corta. Y porque para escribir una carta corta hay que reflexionar mucho. Claro. Y se gasta mucho tiempo, claro. Pues eso pasa con la novela. Quizás a lo mejor por ahí me lanzo yo a escribir la novela. Mira tú. Pues eso me dijo. Ella para animarme me dijo, mira, Hortensia, dice, yo te digo una cosa. Yo cuando escribo una novela me relajo mucho más, dice, porque sí, claro, no tienes que estar con esa tensión del relato. En el relato lo que tienes es que borrar muchísimo. Sí, la novela también, la novela también. Aquí hay dos personas que participan en un aula literaria que tenemos montada y yo le doy mucha lata con eso, tachar. Porque... Bueno, la novela parece pequeña.
pero es muy densa. Claro, contenido, claro. acciones, calidad de los personajes, por eso digo que es maravilloso si te la puedes leer seguida, porque no sales de la historia todo el tiempo y es posible por el número de páginas. Esto tiene su mérito, ¿eh? Claro. Era muchísimo más larga, he cortado mucho también. Claro. He cortado mucho, he metido mucho la tijera, sí, mucho, porque a mí me gustan las novelas breves más que las largas. Reconozco que es un gusto mío y entonces por eso me gustan más las novelas más cortas. Las novelas largas me producen una cierta desazón, no desazón, sino que las veo un poco del siglo XIX, porque claro, ahí tenías mucho tiempo, pero es que ahora no tienes ese tiempo, ves una cosa así y dices, ¿cuándo me voy a leer yo eso? Y además que decir... Este verano la podemos leer. ¿En 3 meses se lee o no? Hombre, claro. ¿Lo tuyo se lee en 3 meses o no? Hombre. Lo mío se lee en un rato. Porque como son varios relatos, y cuando te cansas de uno, lo dejas y sigues después. Pero bueno, sí. ¿Dónde lo compramos? Ahí fuera tenéis Están los relatos suyos y los de ella. Y sí. La novela. Yo creo, y la novela, sí. Pues sí. Me gustaría saber si vas a ir a la Feria del Libro y para que nos lo firme, ¿lo compramos y lo traemos aquí o cómo es eso? Pues este año, como tengo una semana que tengo que faltar de Madrid, justamente me habían puesto la Feria del Libro en esa semana, con lo cual no voy a poder, que es la semana justo de... sí, me habían puesto un día, como siempre tienes que estar a lo que te digan un poco en esto de la feria, y entonces no voy a estar en la Feria del Libro, pero bueno, yo encantada, aquí te lo puedo firmar sin ningún problema. Claro, aquí sí, no, pero me refería que hay que salir fuera, que no tenéis los libros ahí. Sí, no, están ahí, pero ahí están en la antesala, o sea, en la salita la salita, según se entra no tienes que salir de la Matritense, vamos, están ahí en la entrada los tienes, en la entrada. Y una última pregunta, Hortensia. Después de haber presentado la novela por varios lugares, escuchar la devolución que te han dado los lectores, haber vuelto a reflexionar dependiendo de las preguntas que todo el mundo te hace, que eso siempre te sirve para reflexionar sobre los personajes y la trama, ¿estás conforme o habrías modificado algo? Bueno, nunca está conforme del todo. Siempre podías haber puesto otras... Sí, no sé, algún personaje podrías haberlo... Me han dicho, no sé dónde fue, no sé si fue... Es que tengo aquí unas amigas que pertenezco a un club de lectura que se llama Quiero Leer, y han venido, están allí, son 4 compañeras, y yo no sé si fue allí se comentó mi novela, y no sé si fue ahí, creo que no. Es que alguien me dijo que el personaje de Linda, que se les había quedado demasiado corto, que tenía que haber escrito mucho más sobre Linda, me habían dicho. Eso es un pequeño reproche que me han hecho. Bueno, eso significa que les ha gustado tanto Claro, que querían más. claro, cuando te quieres enterar de más es porque se te ha quedado corto. Sí, eso, no sé dónde me lo han dicho, no sé si fue en Toledo, igual fue en Toledo, o es que no me acuerdo, en un encuentro, no sé si en el Gloria Fuertes o en este sitio donde también tú me presentaste, en José Hierro, en la biblioteca José Hierro, ahí pues no me acuerdo, alguien me dijo eso, que Linda se le había quedado, que tenía que haber, pues sí, efectivamente sí, y que sí, me han reprochado eso también, que tenía que haber hecho la novela más larga. Sí, porque hay gente que le gusta leer más, que no le gusta la novela breve, pero sí, la novela en principio era mucho más larga, sí, era lo más está reducida. Porque a mí, por ejemplo, de Pérez Reverte, la novela que más me gusta es El maestro de esgrima, que es la más cortita. Y luego tiene unas novelas mucho más largas y se me hacen más pesadas. La carta esférica, todas estas que están bien y tal, pero se me hacen más... Y por ejemplo, de Juan Rulfo, que me gusta mucho, El llano en llamas y tal, o Pedro Páramo. Entonces, son novelas cortas. A mí me gustan mucho las novelas más cortas. No sé por qué. A mí con Pedro Páramo me pasó lo que les pasa con la tuya, que se me quedó corta también. Sí, claro, es que es muy corta. ¿Por qué no me cuenta este hombre más cosas de esto, no? Sí. Pues... Muy bien, pues... Sí, otra pregunta por ahí. Ay, Pilar, qué alegría. ¿Has pensado en traducirlo al inglés? Bueno, pues me encantaría que me la tradujeras tú, porque Pilar Urra es bilingüe. Ella ha estado casada con un americano
y ella sabe inglés muy bien. Entonces, bueno, si tú me la traduces, yo encantada de la vida. Ya hablaremos. Ya hablaremos. Simplemente que es el tipo de novela que captaría la atención de muchísimos estadounidenses, Claro. precisamente pues por todas esas referencias a Cervantes. En Estados Unidos parece que no, pero hay muchos hispanistas muy buenos. Sí. Y yo creo que podría tener un futuro en ese sentido, piénsalo. No, y aparte hablo también de New Jersey, hablo mucho del paisaje de New Jersey, hablo mucho del padre, el viajante el padre de Arthur Kimball, todos los viajes que hacía por estos sitios, pues sí, hablo de Estados Unidos también, o sea que sí, a mí me encantaría, a cualquier autor, si nos gustaría ser traducido, yo creo que vamos, por supuesto, eso sería una maravilla, ser traducido sería maravilloso, claro que me encantaría, sería un lujo para mí que alguien me tradujera la novela. Al inglés o al francés o al japonés, cualquier idioma. Sí, No, o sea que... Es que además tiene un mensaje muy internacional, porque el terrorismo nos ha afectado a todos. Claro. Y esta novela habla de la humanidad y de cómo se respondió el pueblo madrileño, las tragedias humanas, y eso es muy bueno recordarlo, mejor dicho, es muy bueno no olvidarlo. Claro, sí, total. Y sin embargo, como ya dejas eso aparte y te centras en lo personal, pues no sé, de alguna manera es que se sale adelante. Y se sale adelante con la empatía y con la ayuda psicológica y con el cariño pues de los amigos. Los amigos tienen mucha importancia en tu novela. Muchísima. ¿Es Octavio? Octavio, sí. Sí. Pues muchas gracias, piensa Pilar. en el mercado estadounidense. Sí, la verdad que sí. Bueno, y además también hay una coincidencia con el atentado que hubo el 11S en Nueva York. Tienen en común el día 11, que no sé qué significa el día 11, algo nefasto seguro. Antonio, ¿el 11 qué significa? Algo malo, ¿no? El día 11 es un número primo, y los números primos son fundamentales, no ya en las matemáticas, en la vida en general, porque al fin y al cabo no hay que olvidar que, como muy bien decía Galileo, las matemáticas es el idioma en que habla Dios. 11 es un número primo, no es el primero, pero ya tiene ese sello de distinción. Pues, el atentado en Londres también fue el 11. ¿Perdón? El atentado en Londres... sí, también fue un 11, ¿no? También fue un 11. Sí, ¿por qué han escogido el 11? Es que es curioso. No sé qué tendrá que ver en... Debe significar algo para esta gente, ¿no? Si para dijeron, pues hay un 11, pues el siguiente 11, y cuando eso, pues ojo y cuidado con los 11. Ya, efectivamente. El 11 tiene mal fario. Ay, perdón. Sí. Espera, que te van a dar el micro para que te oigan. Gracias. Una pregunta ya a nivel un poco literario. ¿Qué te ha costado más trabajo? ¿Escribir la novela o esos recortes tan grandes que dices que has hecho en ella? Porque me da la impresión de que la labor de recortar una novela cuando ya está creada tiene que ser una cosa muy difícil, muy tediosa, mucho más complicada que incluso el escribir la propia novela, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, efectivamente. Hombre, la creación, el momento creativo, ese momento luminoso en que de repente se te ocurre una idea y ese día que por lo que sea escribes y te das cuenta de que lo que has escrito te gusta, eso no tiene precio. Ese momento creativo ahí Sé que es más costoso recortar. Claro, que crear, está. Luego el proceso es lo peor, el proceso ya de corregir, eso es lo más tedioso. El recorte claro, es a lo que voy, porque recortas claro. Conceptos incluso, o sea, no solamente recortas conceptos, porque si no puedes recortar palabras nada más. Y por otro lado, lo único que también quería comentar es algo que ha dicho por allí una amiga tuya, que para mí también es una novela de amistad. Sí. Que en realidad para mí lo que subyace
además de además de 50.000 cosas, es un canto inmenso a la amistad el que haces. Sí, efectivamente. Sí. Ajá. Pues muy bien visto, muchas gracias. Muy bien. Pues espero que si no habéis leído disfrutéis de la novela, y si la habéis leído, pues muchas gracias por haberla leído y por vuestros comentarios. Muchísimas gracias otra vez a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País. Muchísimas gracias. Y Hortensia, te queríamos dar este recuerdo. Ay, qué bien, qué bonito. De este día. Qué bonito, es precioso. Pues mira, yo le estaba diciendo a Alejandro que para mí hoy era como venir, ¿cómo se llama esto que se examina ahora? Porque yo me examiné de Preu, el EBAU, que yo parece que hoy me he levantado pensando que tenía un examen de EBAU. O sea que yo hoy he sacado mi examen de EBAU. Cum laude. Cum laude. Pues mira, Hortensia, este es un regalo que algo pesado en lo físico material, pero perpetuo en nuestro cariño y en nuestro agradecimiento. Muchísimas gracias. Hablando de libros para una mujer de libros. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias. Bueno. Madre mía. Bueno. Ediciones de Madrid, además, todo. Muy bien, muchísimas gracias, para seguir profundizando en Madrid, Está por ahí. Muy bien. Genial, muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Muchísimas Bien, gracias. pues, si no hay más preguntas, yo renuevo mi agradecimiento a nuestra querida compañera Hortensia. Madrid. Me ha parecido entender que está preparando un libro sobre matemáticas. Algo me ha parecido. Es un compromiso. Podría ser. Bien, entonces, con el placer de volverles a recibir pronto, les quiero comunicar, ya he dicho al principio, que el acto previsto para pasado mañana sufre el adelanto de 1 hora, por si esto evita algún malentendido. Y ya estamos llegándonos al final de lo que podríamos llamar este curso. Nos quedan 2 actividades. Una de ellas, no tengamos miedo, es el martes que viene, día 11, pero no importa. Vamos a viajar nos van a recibir los dioses, porque vamos a ir cantándoles a ellos, haciendo un viaje a la Grecia donde nació la filosofía. Y después, el jueves 14, tendremos el colofón perfecto de todas estas actividades culturales, con una conferencia sobre las mujeres escritoras del siglo de oro y un recital poético a cargo de la presentadora. ¿Sí? No, que esa semana justo no estoy en Madrid, que me da pena, porque esa semana justo es por eso no he ido a la Feria del Libro. No cabe la menor duda. Los dioses volverán a esperarnos y se repetirá otra vez, y estoy convencido que la señora ponente que está aquí entre nosotros, que nos va a deleitar con la palabra, hablándonos de las mujeres escritoras del siglo de oro y recitando sus poemas después, doña Concha Galán, seguro que repetirá. Seguro, por lo menos pues, este vocal de actos encantará. culturales, que es muy pesado, se va a insistir en Muy ello. bien, pues Muchísimas gracias a todos ustedes por su presencia. Siempre que vengan aquí serán muy bienvenidos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Alejandro y Belén. Yo no os he traído nada para vosotros, tenéis que haber traído un regalo, ¿no? Bueno, yo lo que me ha emocionado mucho, esos orígenes de Lucena.